a todo el que respira. Así es que quiero que oigas, hay promesas que son universales en la Biblia y hay otras que son específicas, que tú no la vas a encontrar en la Biblia porque fue a ti que te la dieron. Este video va en respuesta a una constante que estoy viendo dentro del mundo evangélico, que es que hay personas que le están restando importancia a la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia nos dice, 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro está hablando sobre la palabra de Dios después de haber explicado que tuvo una revelación con Cristo en el monte de la transfiguración y que lo vieron transfigurado exactamente como Él es. Y todas las cosas que vieron allá arriba en el monte y todas las cosas que pudieron experimentar no se comparan con la palabra más segura que tenemos, que es la Biblia. El problema con cambiar lo que la Biblia enseña es que entonces es tierra de nadie, se convierte en tierra de nadie la enseñanza bíblica. La importancia de que nosotros entendamos que la Biblia primeramente es inerrante, o sea, no tiene errores, y que la Biblia es infalible, es una de las cosas fundamentales para ser unos buenos maestros de las Escrituras. Si nosotros podemos decir lo que dice la Biblia es bueno, pero aparte de lo que dice la Biblia para que tú te dirijas, tienes entonces que oír una voz, tienes que entonces experimentar algo fuera de lo que las Escrituras dicen. Estás quitándole validez a lo que dicen las Escrituras, porque al final del día quitaste tu mirada de algo que es completamente objetivo, como la Biblia, que fue escrita en un periodo de 1500 años sobre 40 escritores de diferentes backgrounds que nunca se contradicen. Estoy quitándole la credibilidad a lo que, de acuerdo a la teología cristiana, es la palabra de Dios, para ponerla en una experiencia completamente subjetiva. Hay promesas que son universales en la Biblia y hay otras que son específicas, que tú no la vas a encontrar en la Biblia porque fue a ti que te la dieron. Esta joven se llama la pastora Yesenia Ten, o T-H-E-N, no sé cómo se pronuncia. Y ella dice que hay promesas dentro de la Biblia que son universales, son para todo el mundo, pero que hay unas promesas de Dios que solamente son para ti, no son para nadie más. Son promesas que Dios te hace a ti, que tú no las vas a encontrar en la Biblia. Si son promesas de Dios, entonces, ¿cómo tú puedes estar seguro de que eso es una verdadera promesa? Porque si la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo es la Biblia y tú tienes una promesa que no aparece en la Biblia, eso me parece más a mí un capricho, me parece un sueño, me parece a mí como que es algo que tú escribiste dentro de una lista de deseos. Te voy a explicar lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hechos capítulo 17 verso 11 y habla de los hermanos de Berea y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea, ellos analizaban a través de la Biblia las cosas que se les estaban diciendo. Yo supongo que lo que dice la hermana es una experiencia de estas místicas que la gente tiene, en la que sienten una vocecita por dentro. Y yo no estoy diciendo que Dios no hable de esa manera, seguramente Dios habla de esa manera. La Biblia dice, no menosprecien la profecía, 1 de Tesalonicenses 5, 20, 21. Dice, sino examinarlo todo. ¿Cómo yo lo puedo examinar si no es a través de la palabra? ¿Usted ve cuál es el problema con este tipo de pensamiento? El tipo de pensamiento que quita la mirada de algo objetivo para ponerlo en algo subjetivo. Si no están en la Biblia, quiere decir entonces que es algo que tú o sentiste tu espíritu o escuchaste que alguien te dijo. Entonces convertiste en una promesa de Dios algo que Dios no promete en la Biblia. Dios no está obligado a darte lo que Él no prometió. Uno de los problemas serios que yo encuentro con este tipo de pensamiento, recuerde esto, no estoy diciendo que sea algo malo, estoy hablando de la manera en que Dios estableció la vida espiritual es que nosotros
vivamos por fe, no por vista, no por los sentidos, no porque se te paran los pelos, no porque escuchaste una voz, no porque viene un supuesto profeta. No, es cuestión de leer la palabra, y esa palabra que es vida, porque la Biblia dice que las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Esa palabra te va a convencer en el espíritu y tú podrás entonces vivir conforme a esa palabra. No necesita nadie venir a decirte algo al oído, no necesitas tener algún tipo de sentir. Si ese sentir que tú tienes no se puede comprobar en las escrituras. Quizás es un sueño que tú tienes, quizás es una ambición que tú tienes, quizás es un deseo que tú tienes, pero si no está en las escrituras, si no hay cómo comprobar en las escrituras que ese es un deseo que viene de parte de Dios, entonces tú lo que tienes es, tú tienes ganas de hacer algo, tú tienes una ambición de hacer algo. Y la ambición no necesariamente puede ser mala. Quizás tú quieras hacer muchas cosas para Dios, pero no se puede reemplazar la emoción o ese sentir por la palabra de Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que hay promesas de Dios que no están en la Biblia? Aquí hay otro pedazo de predicación que encontré sobre ella porque quería ver cuál era su forma de pensar. El problema con esto, hermano, es que, por ejemplo, Guillermo Maldonado dice que no hay que moverse por lo que Dios ya escribió en la Biblia, sino por lo que Dios está diciendo ahora. La pregunta es, ¿a través de quién lo está diciendo ahora? Él va a decir a través de mí. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque cuidado con decir que Dios dijo algo cuando Dios en realidad no está diciendo nada. Y esta hermana, cosméticamente hablando en el mensaje, está muy correcto en lo que dice. No creo en un cristiano que no maneje y conozca la Biblia. Tienes que conocer Biblia. Así como te alimentas con desayuno, comida y cena, tienes que alimentarte con palabra de Dios. El problema es con lo que dice ahora. O sea, como si la palabra no fuera suficiente. Hay una canción viejísima que dice: tu palabra es para mí como firme ancla del alma. Y las promesas de Dios a través de la palabra son la firme ancla del alma que Dios nos ha hecho a nosotros los cristianos. Pero te traigo noticias. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer la voz. Porque en cuanto a la palabra, te acabo de decir que es fundamental que la sepamos, pero te tengo que decir que también los ateos la conocen. Y hay ateos que saben más Biblia que cristianos de 20 y de 30 años. Así es que además de conocer la Biblia, yo necesito oír la voz. Aquí ella hace una distinción entre la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ponga todo esto en contexto. Esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Para mí, esa es la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice que se necesita una voz externa, no sé qué tipo de voz será, porque la Biblia dice que si tengo el Espíritu Santo, Él me dirige a toda verdad y a toda justicia en base a esa palabra que ya Dios habló. Ella dice que los ateos también la conocen. No, por Dios, siempre hacemos lo mismo. Siempre buscamos algo que está por debajo de nuestro estándar para compararnos con eso. Escúcheme. La Biblia dice, se lo voy a leer textualmente, que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cristiano, naturalmente, el cristiano que ha nacido de nuevo, la palabra de Dios que lee en la Biblia, le es la voz de Dios. Los ateos saben la Biblia, podrán conocer de la Biblia, pero esa palabra no es la voz de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque esas cosas solamente se disciernen de una manera espiritual. Para el cristiano verdadero, la palabra inspirada de Dios en la Biblia es la voz de Dios. No necesita de ninguna otra cosa alterna o subjetiva para entonces él saber que Dios le habló. En el momento que abre la Biblia y conoce la Biblia y escudriña la Biblia y se ha sumergido en lo que la Escritura dice, esa palabra que ese cristiano lee es la voz de Dios y es la única voz que necesita escuchar para que entonces él pueda accionar y vivir una vida victoriosa en Cristo. No necesita de tener una experiencia subjetiva que lo único que hace es crear confusión.
A lo largo del mensaje, ella va a seguir hablando sobre la palabra logos, la palabra rema. Lo peor que le puede pasar a una iglesia, a una congregación, al oyente, es escuchar a alguien que no sabe hablar griego, pero que cree que sabe lo que quieren decir las palabras en griego. Cuando estamos hablando de la palabra rema lo que significa es un enunciado, lo que es dicho o una declaración. Estaba buscando y dice que la palabra en la teología es la palabra dirigida por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo. Eso es una aplicación que le han dado a algunas personas. Se está utilizando esa palabra para justificar tener una experiencia subjetiva en la que nosotros decimos sentir o percibir algo y decimos, esa es la palabra rema. Pero si es que aún en la misma Biblia, cuando se utiliza la palabra rema y la palabra logos, se usan indistintivamente, ¿no? En realidad, me confundí. Si, según ella dice, la palabra rema, o sea, esa palabra que tú recibes, tiene que coincidir con la logos, que dice ella que es la que está escrita, que es la Biblia. Entonces, si al final del día tienes que tomar lo que tú supuestamente recibiste, confrontarlo con la palabra de Dios, entonces ¿por qué hacer el ejercicio inútil de estar recibiendo otras palabras cuando puedes ir directamente a la palabra y recibir la voluntad de Dios para tu vida, que está plasmada en la palabra de Dios, en la Biblia? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. La Biblia dice que la palabra de Dios, esa palabra, no la que tú te inventas, no la que tú dices que viene un profeta a darte. Podemos argumentar de que no existen profetas en este tiempo, pero ese es tema para otro video. Pero la palabra de Dios, la Biblia dice que es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. La palabra dice que la palabra de Dios es capaz de hacerme sabio para la salvación. Es la palabra de Dios la que es capaz de hacer cambios eternos en nuestra vida. No necesitamos ninguna otra voz, porque la Biblia es la voz de Dios para el creyente. Hasta ahí te dejo el video de esta semana. Si te gustó, regálame un like. Si no te gustó, dale un dislike. Entremos a la discusión y vamos a llegar a un acuerdo. Quizá en el proceso tú cambies mi forma de pensar. No me insulten por internet, hermano. No me insulten. Entremos a la discusión. La discusión dentro del pueblo de Dios es buena. Es bueno que nosotros limemos nuestras asperezas. Veamos en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, porque después podremos llevar un mensaje más al unísono. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.